Hola querida familia, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días. Esto va a depender del lugar en el mundo que usted esté viendo este video. Hoy quiero hablarles de aquellas personas que están cansadas de ser como son, que están cansadas de la monotonía, que están cansadas de buscar y no encontrar, que están cansadas de haber encontrado pero no poder poner en práctica eso que encontró. Y lo que no se puede poner en práctica no sirve por más lindo y mágico que sea. Los que están cansados de cambios a corto plazo, para que empecemos a vivir una vida distinta y plena, tal cual Dios la planificó. Lo primero que tenemos que hacer es ver lo que Dios nos dice en la Biblia, allí en el capítulo 1, versículo 1. Quiero hacer un paralelismo con este versículo y la física cuántica. La física cuántica trabaja sobre el mundo invisible y la fe también trabaja sobre el mundo invisible. Que no se vean no quiere decir que no existan, existen. Y desde la física cuántica las cosas comienzan a aparecer cuando las vemos. Si no las vemos, esas micropartículas no existen. Y cuando las observamos, empiezan a aparecer. Por eso dicen los teóricos de la física cuántica que el observador modifica lo observado. Yo quiero que hoy observemos y nos demos cuenta que hay una posibilidad real de ser distintos, de vivir distintos, de pensar distintos, de disfrutar distintos. Porque para eso Dios nos creó. Dice la Biblia en el primer capítulo del primer libro, el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El idioma original, el hebreo, es un poco más completo, nos da una idea distinta de esta realidad. Dice Bereshit, que quiere decir en el principio, Bara, creó de la nada, Elohim, quiere decir el Dios fuerte, el Dios creador, Et, quiere decir la materia prima, Bereshit, quiere decir los cielos, Bet Eret, quiere decir la tierra. ¿A qué me quiero referir con esto? Dios dice en la Biblia que creó la materia prima de todas las cosas. El segundo versículo dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso se parece al caos original que marcan nuestras teorías. Esta idea también de que somos polvo de estrella no está muy errada, porque el universo fue creado allí en ese momento original y de ahí después, dice la Biblia, Dios crea al hombre. Y lo crea a su imagen y semejanza. Lo crea completo, lo crea en un solo ser, después fue separado entre mujer y hombre. Al principio era un solo ser. Dice la Biblia, creó Dios al hombre y a la mujer y puso el nombre de ellos Adán. Varón y hembra lo creó. Había una sola creación original, todos estábamos unidos, hasta que surgió la separación. Por eso el pensamiento holístico de la Biblia es volver a la unidad. Jesús decía, para que sean uno. Esa unidad original que Dios instituyó al crear el universo, de donde dependemos nosotros. Nosotros fuimos creados de esa unidad original y tenemos el universo dentro nuestro. Todos los elementos del universo están acá, están en usted. Por lo cual la persona que entiende esto deja de estar vacía y comienza a entender que todo lo que necesita lo tiene, que está en conexión con el universo. Universo quiere decir uni, quiere decir uno, y versus alrededor. Yo y mi alrededor. Yo estoy conectado porque tengo todo lo que necesito. El cielo es parte de mí, las estrellas son parte de mí, las nubes son parte de mí, las flores son parte de mí. Todo lo tengo. Cuando descubro esto me doy cuenta que no necesito nada. ¿Se acuerda la palabra necesito, necesare, que quiere decir no cesar, no parar? Siempre pedimos y pedimos porque nos damos cuenta que tenemos todo. Yo quiero instarle en este día, en esta noche, cuando se acueste, a que se acueste pensando que todo lo tiene. Y que no pida más, que solamente lo desee, que solamente lo sueñe, que solamente lo quiera y que empiece a vivir como si lo tuviera. Dice la Biblia que Dios ve las cosas que no son como si fueran. Vivamos como si fuésemos millonarios. Y la plata viene.
vivamos como si fuésemos sanos y la sanidad viene. Solamente mentalícese, llene su mente de pensamientos positivos. Dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo puro, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, en eso pensad. Y acompáñelo con un sentimiento de amor, con un sentimiento de bondad. Una vez que usted se haga parte, sienta que es parte de todo eso que usted necesita, o que usted cree necesitar porque lo tiene. Una vez que usted entendió que lo tiene y lo hizo suyo, empieza a pensar qué va a hacer con eso y cómo puede hacer para ayudar a otros con eso. Hacer parte de la totalidad, con accionares claros, una vez que pude aceptar y agarrar aquellas cosas que ya me han sido dadas. Empieza a ser creativo, empieza a dejar de vivir cosas que vivió en el pasado y comienza a imaginarse cosas nuevas. Aún se perdió el amor, comience a amar y el amor vuelve. Piense que Dios puede modificar lo que usted no puede modificar desde la realidad palpable, pero sí lo puede modificar desde la realidad mental, desde la realidad del sentimiento. Lo que yo creo y siento, eso lo voy a crear. Se han hecho experimentos con personas que meditaban y oraban con frascos que tenían ADN. Y las personas que le ponían sentimientos solamente, no ocurría nada. La persona que le ponía pensamientos solamente a la oración que hacía en ese, al lado de ese o tomando ese frasco en sus manos, no ocurría nada. Pero sí ocurrieron cosas cuando la persona que tenía ese frasco con ADN en la mano empezó a sentir amor, empezó a sentir agradecimiento, empezó a creer que todo lo que necesitaba lo tenía y empezó a pensar que ese ADN también podía modificarse. Cuando le puso un pensamiento, una intención al sentimiento, se asombraban los científicos las modificaciones que habían tenido los pequeños partículas de ADN que habían sido puestas en esos frascos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos modificar la materia. Basta de que la materia nos modifique a nosotros la vamos a modificar, aceptando que somos parte de ese todo universal y hermoso que Dios creó para nosotros. Desde la creatividad, empieza a crear. Esta noche o mañana, cuando esté en su casa, cuando tenga tiempo, por favor, átese su mano más adiestrada, su mano más que usa mejor, átesela y empiece a usar la otra mano. Eso va a hacer que su cerebro empiece a crear, empiece a escribir con esa mano, a dibujar con esa mano y usar esa mano. Y se va a dar cuenta que le van a venir ideas que antes no tenía. Se va a dar cuenta que va a empezar a amplificar su parte imaginativa, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Imagen viene de imaginación. Podemos imaginarnos qué vida queremos vivir y empezar a vivirla ahora, aunque no la estemos palpando. Una vez que yo la sienta, la crea y la piense, solito viene. Jesús nos dijo algo parecido. Todas las cosas que pidiereis, creed que las recibisteis y vendrán. Creed que las recibisteis. Yo tengo que creer que yo lo tengo y viene solo. Dice también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es el reino de Dios? Es ese reino universal, es ese deseo de Dios de paz al mundo, es esa conexión con lo divino que nos mantiene sanos, que nos mantiene plenos. Si yo busco eso, lo tomo, me meto allí, me introduzco allí y me pierdo en este sistema universal de amor creado por Dios, todas las cosas vienen por añadidura. A veces no entendemos esta relación, lo tenemos que empezar a vivir si no lo entendemos. Se puede practicar, se puede vivir. Lo que tenemos que hacer hoy, antes de acostarnos, es decir gracias por lo que tenemos. Y no por lo que tenemos ahora, que podemos gozar, que también tenemos que decir gracias, sino por aquellas cosas que todavía no las vemos, pero que están y que han sido dadas y que han sido dadas para nosotros. Hoy es el momento de reinventarse.
Le cuento una historia para terminar. Había un diálogo entre un río y el sol. Y el río le decía, yo tengo unos recursos que he aprendido en la vida, los que me permiten seguir avanzando y seguir siendo río. Dos recursos fundamentales son: cuando veo algún estorbo, algún escollo, si es chiquitito, lo paso por arriba. Y si es muy alto, me abro y sigo. Y eso ha permitido que yo siga existiendo como río. Pero pasó el tiempo y el sol comenzó a calentar muchísimo en una temporada, a tal punto que el río comenzó a secarse y ya no tenía fuerzas ni para pasar un escollo pequeño, ni para abrirse un escollo grande, porque cada vez tenía menos caudal. Entonces se entendió que tenía que recrearse y ponerse de acuerdo con el resto del universo. Y se asoció con el sol, y aceptó que el sol transformara su agua en vapor, y la elevara, las hiciera nube, y nuevamente descendió a su cauce con más fuerzas, renovadas, fuerzas que venían de arriba. Los recursos que antes eran buenos no le habían alcanzado. Tuvo que aprender a hacer otra forma de río. Y yo lo invito a usted a que sea otra forma de persona. Esa persona que usted quiere y anhela ser está dentro suyo. Solamente tiene que fluir. Paz, abrazos, todas las posibilidades. Y hagamos que las cosas sean. Nosotros hagamos que las cosas sean.